Ahora veremos el polimorfismo utilizando la superclase nodo y su subclase nodo_d. Es decir, tenemos una clase nodo que tiene un dato y un apuntador siguiente y una clase nodo_d que es subclase de nodo que está heredando ese mismo dato y ese apuntador al siguiente y su único atributo es un apuntador al nodo previo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una lista doblemente enlazada creada manualmente. A no apunta a nadie antes y apunta al nodo siguiente que es B, son estas dos líneas y guarda un 3. B apunta al nodo anterior que es A, al nodo siguiente que es C, son estas dos líneas y guarda un 5. C apunta al nodo anterior B, al nodo siguiente D, son estas dos líneas y guarda un 8. Y D es el último nodo de la lista, apunta al nodo anterior y a ningún nodo después, son estas dos líneas y guarda un 13. Lo único que estamos haciendo es desplazarnos desde el inicio hasta el final por toda esa lista doblemente enlazada. En este momento no nos interesa ir hacia atrás. Sobre todo porque la intención de este programa es observar cómo con un apuntador de superclase, vemos que inicio es un apuntador tipo nodo, podemos guardar direcciones de objetos de subclase, nodo D, y desplazarnos a, B, C, D, es decir, con las direcciones de estos objetos tipo subclase con un apuntador tipo superclase. ¿De acuerdo? Ahora bien, sin polimorfismo, es decir, pueden ver no hay métodos virtuales, sin polimorfismo, el apuntador inicio está teniendo un comportamiento erróneo porque parecería que A, B, C y D son nodos simplemente enlazados y eso lo podemos ver porque solo se muestran las direcciones de los nodos siguientes, pero sabemos que A, B, C y D no son objeto tipo nodo, son nodo D. Y entonces, de nuevo, esto es porque el apuntador de superclase solo conoce los métodos de la superclase y entonces él muestra tus datos y él muestra tu dato de la superclase solo saben mostrar siguiente. Si nosotros quisiéramos con un mismo apuntador de superclase que apuntáramos a objetos de subclase y que entonces en realidad estos fueran el muestra tus datos y el muestra tu dato de la subclase, deberíamos utilizar métodos virtuales. Entonces, entendemos y alcanzamos a notar que los únicos dos métodos que están sobrecargados en la subclase son muestra tus datos y muestra tu dato. No existe ningún otro método sobrecargado. Es decir, no existe otro método con el mismo nombre, mismo tipo de retorno y argumentos. Entonces solamente se podría aplicar a esos dos métodos. Y como dijimos, solamente se debe poner aquí, ¿de acuerdo? La palabra virtual. Y eso es suficiente. Este mismo programa, mismas clases, misma superclase, misma subclase, tienen ahora un comportamiento correcto, es decir, A, B, C y D son nodos con dos apuntadores, uno hacia atrás, uno hacia adelante, uno hacia atrás, uno hacia adelante, uno hacia atrás, uno hacia adelante, y sin embargo están siendo apuntados por un apuntador de superclase. ¿De acuerdo? Y eso es solo gracias a los métodos virtuales. Aprovechemos, decíamos, de nada sirve ponerlos en la subclase. No sirve. Los métodos virtuales son aquellos que tienen la palabra virtual, pero no deben ir en las subclases, deben ir en la superclase, porque el apuntador que estamos utilizando es de superclase.